Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa sobre los resultados de la convocatoria ordinaria de la EBAU 2024 en el Distrito Único de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Soy Javier Ubiña Barbolla, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que se celebra esta rueda de prensa, y me acompañan en la mesa mis colegas vicerrectores del resto de universidades públicas de Madrid. A mi mano izquierda, Rosa de la Fuente, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la comisión organizadora de la EBAU. A continuación, Miguel Ángel Gómez, vicerrector de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en el extremo izquierdo, Almudena López, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. A mi derecha, Pilar Otero, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid. A continuación, Jorge Pérez, vicerrector de Estudios de Grado de la Universidad de Alcalá. Y en el extremo, Manuel Gallego, subdirector de Planificación Estratégica y Educación Superior de la Comunidad de Madrid. En los laterales están nuestros compañeros, vicerrectores adjuntos, delegados, delegadas de los rectores y personal de los servicios de acceso y admisión de las diferentes universidades públicas de Madrid. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta rueda de prensa, tanto los que estáis presentes hoy aquí en la sala como los que están conectados online. Voy a proceder a continuación a la presentación de los resultados. Antes sí me gustaría decir que había aquí unas carpetas con la información, con el objetivo de facilitaros un poco la información fundamental. Pero sí me gustaría aclarar que esta información está embargada hasta que finalice esta rueda de prensa. Por lo tanto, os rogaría a los medios de comunicación que no difundáis esta información hasta la información que contenía estas carpetas hasta que finalice esta rueda de prensa. Muchísimas gracias por vuestra honestidad y por vuestra colaboración. Y muchísimas gracias a los medios de comunicación por ayudarnos a difundir los resultados de esta convocatoria ordinaria de la EBAU. Bien, la presentación que vamos a realizar está estructurada en 5 apartados fundamentales. En primer lugar, hablaremos del bloque obligatorio de la EBAU, comenzando por una perspectiva general y luego dando a continuación los resultados desagregados o segmentados atendiendo a diferentes variables, sexo, área de conocimiento, sede, y también presentando una evolución histórica de los resultados. Un segundo bloque donde expondremos los resultados en la fase voluntaria de la prueba, también los resultados generales y luego segmentados o desagregados por sedes. A continuación abriremos un bloque en el que expondremos las principales novedades como consecuencia de la implantación este año, ya que es el primer año que los estudiantes del bachillerato de la LOMLOE hacen esta nueva EBAU, o con las novedades que ha tenido la EBAU este año. Luego hablaremos de un bloque de adaptaciones de los estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo. Y finalmente, y sé que este es un apartado que os interesa especialmente a los medios de comunicación, expondremos los resultados de las mejores calificaciones del acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid. Bien, comenzando con el bloque obligatorio. Como pueden observar en pantalla, este año hemos tenido a 34.494 estudiantes que se han presentado a que se han matriculado en el bloque obligatorio, de los cuales se han presentado el 99,66%. Luego prácticamente coincide, como pueden observar, el número de estudiantes presentados con respecto a los matriculados. Esto ha ocurrido también en ediciones anteriores. Y en lo que respecta a los estudiantes que han superado la prueba, como pueden observar en pantalla, lo han hecho 33.180, lo que supone un 96,52% de los estudiantes que se han presentado a este bloque obligatorio han resultado aptos y, por lo tanto, lo han superado. Este porcentaje del 96,5% es un porcentaje prácticamente idéntico al del año anterior, ¿vale? Y el número de matriculados con respecto al año anterior ha subido en un 650 estudiantes aproximadamente con respecto al año pasado.
En lo que respecta a los datos desagregados en base a la variable sexo, como pueden observar, igual que en años anteriores, el número de mujeres es superior al número de hombres. Y en lo que respecta a el porcentaje de aptos es muy similar, ¿de acuerdo? Es un 96,46% en el caso de los hombres y 96,57% en el caso de las mujeres, con lo cual, en términos de superación de la prueba, bueno, no hay prácticamente diferencias entre hombres y mujeres, si bien, como pueden observar, como he dicho, en términos absolutos se presentan bastante más mujeres que hombres. Bien, en lo que respecta a las modalidades del bachillerato, que con la nueva LOMLOE, como saben ustedes, hay cuatro modalidades, 4 áreas de conocimiento. La modalidad que ha tenido más estudiantes matriculados y presentados ha sido, como en años anteriores, la modalidad de ciencia y tecnología, como pueden observar, en la que se han matriculado 19.200 estudiantes este año, y la segunda modalidad o área de conocimiento ha sido la de humanidades y ciencias sociales, en la que se han matriculado 13.795 estudiantes. El 55% de los estudiantes que se han presentado procede de ciencia y tecnología, y el 40% procede del bachillerato de la rama de humanidades y ciencias sociales. En torno a 1.500 estudiantes proceden del bachillerato de artes, que tiene las dos vías, la vía de artes musicales y de artes plásticas. Y luego, la verdad es que la modalidad del bachillerato general, como pueden observar ustedes por las cifras, son datos testimoniales o residuales, en el sentido que hay muy pocos estudiantes comparativamente al resto de modalidades. Y bueno, pues esas modalidades de artes y el bachillerato general, pues lógicamente, desde el punto de vista organizativo, para las universidades, pues entendemos que debemos atender a esos colectivos. Bueno, lógicamente debemos hacerlo legalmente, pero bueno, pues como pueden suponer, especialmente en el bachillerato de artes, implica una logística organizativa especialmente compleja y delicada, y bueno, pues desde las universidades de la Comunidad de Madrid se hace un especial esfuerzo para poder atender a los estudiantes de estos bachilleratos y que puedan realizar la prueba en las mejores condiciones posibles. A continuación tienen ustedes el rendimiento académico en términos de aptos con respecto a los presentados por modalidad. Si se fijan, bueno, si comparamos las dos modalidades mayoritarias, que como he dicho antes son las de ciencia y tecnología y la de humanidades y ciencias sociales, está 2 puntos porcentuales aproximadamente por encima ese rendimiento, digamos, con respecto al el bachillerato de ciencia y tecnología con respecto al de humanidades y ciencias sociales. Concretamente un 97,38% en el caso de ciencia y tecnología y 95,3% en el caso de humanidades y ciencias sociales, artes 96,83%, y en el bachillerato general, si es verdad que baja sensiblemente ese rendimiento y se sitúa en un 89,47%, si bien es verdad, como se ilustró en la diapositiva anterior, en términos absolutos, ¿no?, hay muy pocos estudiantes, concretamente únicamente 38 estudiantes en toda la Comunidad de Madrid que se han presentado a la EBAU en esta edición. Bien, en lo que respecta a los datos desagregados por sede, bueno, como en años anteriores, la universidad que más estudiantes matriculados y presentados tiene es la Universidad Complutense de Madrid, con 11.532 estudiantes matriculados y 11.499 estudiantes presentados. Le sigue a continuación la Universidad Autónoma de Madrid, con 8.680 matriculados y 8.652 presentados, y luego ya, bueno, pues con cifras muy similares, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y también la Universidad Rey Juan Carlos y finalmente la Universidad Politécnica de Madrid.
Evidentemente el total suma las cifras anteriores y los niveles de aptos pues son proporcionales, como es lógico, al número de estudiantes que se han examinado en cada sede, es decir, en cada universidad. El nivel de rendimiento en términos de aptos con respecto a presentados, porque las tasas de presentados con respecto a matriculados están siempre en torno al 99,5%, 99,6%, y en términos de, como decía, de aptos con respecto a presentados, pues se sitúa siempre entre un 95% y un 97%, lo cual demuestra pues la homogeneidad que hay entre las universidades. Si se fijan ustedes, estamos en porcentajes muy similares en todas las universidades. En lo que respecta a los datos, digamos, ya a nivel de universidad, pues a continuación voy a presentar transparencias donde se puede ver la tasa de aprobados con respecto a presentados por modalidad de bachillerato en cada universidad. Concretamente, esta primera diapositiva se refiere a la Universidad de Alcalá, donde, bueno, pues en el caso de la modalidad de Ciencia y Tecnología, pues han superado la prueba un 96,32% y en Humanidades y Ciencias Sociales un 93,76%. Bueno, son cifras que están bastante a la par con respecto a las cifras globales del conjunto de universidades. Esta transparencia se refiere a los datos de la Universidad Autónoma de Madrid, 97,94% en la modalidad de Ciencia y Tecnología, en Humanidades y Ciencias Sociales 95,85%. Como digo, cifras que siguen la pauta del porcentaje de aprobados con respecto a presentados en el conjunto de universidades. Evidentemente, en el bachillerato general bajaba ese rendimiento de aprobados con respecto a presentados, pero como decíamos antes, es una muestra muy pequeña de 38 estudiantes que se reparten además en todas las universidades, y hay universidades que se han presentado solo 4 estudiantes, 5 estudiantes, y por lo tanto eso altera mucho esa tasa porcentual en cada universidad, ¿no? Por ejemplo, hay, pues en la Universidad Carlos III, pues el 100% de los pocos estudiantes que se presentaron en esa modalidad superaron la prueba, ¿vale? Pero el resto de porcentajes está en los niveles que mencionábamos anteriormente, niveles del 96%, 97%, 95%. En esta diapositiva, Universidad Complutense, también manteniendo esos niveles anteriores, y finalmente la Universidad Politécnica, en la que no se presentó ningún estudiante en el bachillerato general y bueno, donde el resto de niveles de aprobados con respecto a presentados es muy similar, y finalmente la Universidad Rey Juan Carlos. Y en la siguiente transparencia se puede observar el número de estudiantes matriculados y el número de estudiantes aptos en una evolución histórica desde el año 2018. Bueno, este año, esa cifra que comentábamos antes de 34.494 estudiantes, como pueden observar, es la cifra más alta de estudiantes matriculados en la EBAU desde el año 2018, a excepción del año de la pandemia, el año 2020, en el que hubo un efecto atracción, ¿no?, de estudiantes, y ese año se llegó en la fase obligatoria a 36.791. Pero salvo ese año, como digo, es el año que más estudiantes matriculados ha habido en la Comunidad de Madrid en este bloque obligatorio. Y las tasas de aprobados, ese 96,19% de este año. En este caso es con respecto al matriculados, no está hecho con respecto a los presentados, pero prácticamente decíamos que los presentados es una cifra prácticamente idéntica a los matriculados. Bueno, como pueden observar, esa tasa del 96,19% es muy similar a la del año anterior, si bien es verdad que, bueno, con respecto a los años 2021 y 2022 supone un incremento de en torno a 2 puntos porcentuales, y el año 2020, como decíamos antes, que es el año que se presentaron más estudiantes, que se matricularon más estudiantes, pues la tasa de aprobados bajó al 91,5%. Bien, paso a continuación a exponer los resultados de la fase voluntaria. En la fase voluntaria se han presentado 35.477 estudiantes.
de los cuales la mayoría, ¿no?, un 92,18%, procedían de bachillerato. Como saben ustedes, a esta fase voluntaria se presentan también estudiantes de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional, que suponen un 7,82%, ¿no? Concretamente, en términos absolutos, son 2.773 estudiantes y de bachillerato son 32.704 estudiantes. Bueno, como en años anteriores, la inmensa mayoría de los estudiantes, evidentemente, procedentes de bachillerato. En lo que respecta al reparto proporcional, digamos, por universidades en cada uno de estos dos colectivos, en los estudiantes de bachillerato, pues bueno, el 34%, como pueden ver, son de la Universidad Complutense, 23% de la Universidad Autónoma, ¿de acuerdo? El 16%, Universidad de Alcalá, 14% Carlos III, 10% Universidad Rey Juan Carlos y 3% Universidad Politécnica. Bueno, se observa una proporción más elevada de estudiantes de ciclos formativos de grado superior, una mayor proporción en el caso de la Politécnica, que llega a un 19%, y en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, la Politécnica un 16% y la Rey Juan Carlos un 19%. En esta transparencia lo que tienen es que los estudiantes en la fase voluntaria tienen la posibilidad de presentarse a una sola asignatura, a 2 asignaturas, a 3 o a 4 asignaturas, y como en años anteriores, mayoritariamente tanto los estudiantes de bachillerato como los estudiantes de ciclos formativos de grado superior de formación profesional han optado por presentarse a dos asignaturas en ambos colectivos, como digo. En segundo lugar, como pueden observar, han elegido una sola asignatura de la fase voluntaria, pero bueno, con cifras muy similares también con respecto a 3 asignaturas. De hecho, en términos porcentuales, pues prácticamente 2 de cada 3 estudiantes que se han presentado a la fase voluntaria han realizado 2 asignaturas, ¿vale? Y un 18%, 17% una asignatura, y luego en torno al 10% han optado por 3 asignaturas y muy pocos estudiantes ya por 4 asignaturas, que es el máximo al que se podían presentar. Los datos desagregados por universidades pues están en esta misma línea. Mayoritariamente en todas las universidades, como se puede ver en la franja azul, pues todos los estudiantes, 2 de cada 3 estudiantes, como decía antes, han optado por presentarse en todas las universidades a 2 asignaturas, seguido de una asignatura, con cifra muy similar en 3 asignaturas y residualmente en el caso de una asignatura. Los porcentajes, esos porcentajes, 2 de cada 3 estudiantes, 2 asignaturas, y bueno, pues eso, un 15-20% una asignatura, y en torno al 10% 3 asignaturas. Bien, con respecto a las novedades, este año los estudiantes del bachillerato de la LOMLOE en el bloque obligatorio tenían la posibilidad de elegir entre 2 materias. O sea, había materias que las tenían que hacer, lengua y literatura, lengua extranjera, y luego la obligatoria de modalidad. Y luego había una materia en la que podían escoger entre historia de la filosofía o historia de España. Bien, lo que hemos obtenido es que el 61% de los estudiantes han escogido la materia de Historia de España y el 39% han escogido la materia de Historia de la Filosofía, ¿de acuerdo? El total de estudiantes matriculados era de 34.494, concretamente los matriculados en Historia de España han sido 20.993 y los matriculados en Historia de Filosofía 13.501 estudiantes. Estos porcentajes, en torno al 60% Historia de España y 40% Historia de la Filosofía, se mantienen, como pueden observar, con muy ligeras oscilaciones en cada una de las universidades. Y en la fase voluntaria, como es lógico, pues ha ocurrido
lo contrario, porque de hecho, es decir, los estudiantes se podían presentar en el bloque obligatorio, tenían que elegir una de estas dos materias, pero luego podían presentarse en la fase voluntaria a la materia que no hubieran realizado en la fase obligatoria. Y con respecto al total de estudiantes matriculados en la fase voluntaria, pues un 12% realizó el examen de Historia de la Filosofía y un 5% la materia de Historia de España. Es verdad que esto es con respecto al número total de estudiantes matriculados en la fase voluntaria. Si nos atenemos a los estudiantes del bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales o de la de Artes, pues en ese caso los porcentajes se duplican, ¿no? Es decir, de los estudiantes de esos bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales o de Artes, el 25% aproximadamente cogieron en la fase voluntaria Historia de la Filosofía y en torno al 10% cogieron Historia de España. Bien, estos porcentajes en la fase voluntaria se mantienen, ¿no?, con respecto al número total de estudiantes que hicieron la fase voluntaria, y se duplican con respecto a los estudiantes que procedían de bachillerato y que han realizado la fase voluntaria del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales o de Artes. Bien, con respecto a las adaptaciones, ¿vale? Lo que voy a presentar es una evolución en el tiempo del número de adaptaciones que hemos ido realizando en las universidades públicas de Madrid para atender las necesidades especiales de apoyo educativo de los estudiantes con diversidad funcional, con enfermedades crónicas, con trastornos de déficit de atención, hiperactividad y demás, que requieren adaptaciones de tiempo, de enunciados, de infraestructura. Como pueden observar en la diapositiva, bueno, pues desde el año 2020 se ha duplicado prácticamente o incluso más en todas las universidades públicas el número de estudiantes que requieren este tipo especial de apoyo educativo a la hora de poder realizar el examen en las condiciones adecuadas, ¿no? Bueno, pues es la evolución en el tiempo y, pues como siempre, desde las universidades públicas pues se hace todo el esfuerzo necesario para atender este cada vez mayor número de estudiantes que requieren este tipo de adaptaciones y que organizativamente implican un reto, como es lógico, ¿no? En el total, con respecto al total de estudiantes matriculados de 34, en la fase obligatoria, ¿vale?, de 34.494 estudiantes, en total hemos realizado 3.393, lo que supone prácticamente un 10%. Es decir, que prácticamente el 10% de los estudiantes que atendemos a día de hoy en la EBAU requieren este tipo de adaptaciones. Porcentajes que, bueno, pueden variar, oscilar a algún punto porcentual entre universidades, pero que la verdad es que son bastante similares en cada una de las universidades. Y llegamos al apartado de las mejores calificaciones de acceso a la universidad. Bueno, evidentemente, preservando el anonimato de las personas, sí hemos puesto lo que ven a continuación, el colegio, el instituto en el que ha realizado el bachillerato el estudiante. La mejor nota ha sido un 10. Esta es la mejor nota de la calificación de acceso a la universidad. La calificación de acceso a la universidad se calcula con un 60% de ponderación de la nota del bachillerato y un 40% de la calificación obtenida en el bloque obligatorio, ¿vale? Bueno, evidentemente, quien tiene un 10 ha sacado viene con un 10 de bachillerato y ha sacado un 10, es decir, un 10 en las 4 materias obligatorias en todos los exámenes. Es un estudiante, un varón en este caso. No está aquí en la transparencia, sí, pero sí me gustaría resaltarlo. Es un instituto de educación secundaria público de Alcorcón, ¿vale? Y está adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? Insisto, un instituto de educación secundaria de Alcorcón, instituto público. La segunda mejor nota, en la que hay un empate de 3 estudiantes de calificación de acceso a la universidad, es un 9,98.
los tres estudiantes proceden, los tres estudiantes, digamos, han sacado un 10, o sea, venían con una asignatura de 10 en el bachillerato y que ha ponderado un 60% y han obtenido una media, una calificación en el bloque obligatorio de la EBAU de 9,94, que da esa media de 9,98 porque la nota de bachillerato pondera un 60%, ¿vale? El colegio ELADE, que está adscrito a la Universidad Complutense, estudiante varón, también en este caso. Colegio San Agustín, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, en este caso es una mujer. Y el Instituto de Educación Secundaria Las Musas, instituto público, también en este caso adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Bueno, evidentemente no hace falta decir el grado de excelencia que tienen estos estudiantes para, bueno, trayendo estas notas de bachillerato, haber obtenido un rendimiento tan elevado en el examen de la EBAU de esta edición. ¿De acuerdo? Y con esto finalizaría, digamos, lo que es la exposición de los resultados y estamos a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas o comentarios que nos quieran realizar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Sí, muy bien. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Les quería hacer dos cuestiones. La primera es si, bueno, efectivamente el porcentaje de aprobados, de aptos, es muy similar, si no prácticamente creo que es idéntico al año pasado. No sé si décima arriba. Es que me parece que eran 96 también con... Sí, es prácticamente el mismo. O sea, varía unas centésimas. Perdón, que no estaba conectado. El porcentaje es prácticamente idéntico. O sea, varía en una décima o en unas centésimas. Pero estaba en torno al 96, algo por ciento. Les quería hacer dos preguntas. La primera, si consideran, estos días estamos conociendo, bueno, los nuevos planes para la nueva EBAU, que en teoría va a pasar a ser PAU. ¿Consideran que tal como se está planteando el proyecto, el número o ese porcentaje de aprobados podría ser mayor o menor, teniendo en cuenta esas nuevas pruebas más homogéneas? Y la segunda pregunta que les quería hacer era también relativa a otro asunto que son la ley de universidades que se está preparando en la Comunidad de Madrid. Preguntarles en lo que respecta a la financiación, cuál más o menos consideran ustedes que debería ser esa ayuda por parte del Gobierno regional para la sostenibilidad de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, en lo que respecta a la nueva EBAU o la nueva PAU, efectivamente, que parece que va a denominarse así, como prueba de acceso a la universidad, con esa nueva denominación. Bueno, hay varios elementos ahí a considerar. Es verdad que bueno, en principio supone pasar de una evaluación por conocimientos a una evaluación por competencias, habilidades, y hay un proceso y vamos hacia un proceso de unificación de la prueba, ¿no? Que puede incluir una cierta optatividad, pero que va a ser una optatividad por bloques y por lo tanto en la que, digamos, los estudiantes ya no se pueden dejar una parte del temario por estudiar, al menos los que quieren sacar una nota elevada, ¿no? Digamos, el modelo COVID que permitía una opcionalidad mayor, ¿no? A la hora de escoger preguntas, pues bueno, evidentemente parece que ha pasado un tiempo prudencial, ¿no? Como para que se avance hacia ese proceso de unificación de la prueba y que la optatividad quede algo más restringida y bueno, en ese sentido, digamos, sí que cabe la posibilidad, ¿no? De que la tasa de
aprobados pueda experimentar un cierto descenso, pero va a ser una prueba nueva, una prueba donde el 70% de las preguntas van a ser abiertas, donde se va a poder penalizar hasta un 10% por faltas de ortografía en aquellas preguntas donde haya un texto elaborado escrito. Bueno, va a haber varias modificaciones, y cuando hay modificaciones son siempre escenarios de incertidumbre donde es difícil prever, ¿no?, lo que puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, una vez que dejamos de utilizar el modelo COVID de examen, donde la opcionalidad, digamos, queda algo más restringida, bueno, en ese sentido sí podría ser un factor que podría disminuir algo la tasa de aptos, ¿no? Pero no olvidemos, y por eso estamos hablando de esta tasa de aptos, que los estudiantes que se presentan a la EBAU son estudiantes que han superado el bachillerato. Son estudiantes que ya han pasado un filtro previo, o que vienen de un ciclo de formación profesional, que también han superado. Luego ya son estudiantes que en teoría están en condiciones de superar la prueba. Por eso salen esos porcentajes, y eso demuestra también la eficiente labor que están haciendo desde los centros de educación secundaria y los institutos de educación secundaria. En lo que respecta a la ley de universidades, la ley de universidades es algo muy reciente. Estamos hablando de algo muy reciente. Nos está empezando a llegar información, pero estamos empezando a tener las primeras reuniones y no tenemos la información suficiente en este momento como para poder hacer una declaración en un sentido u otro, ¿vale? ¿Sí? Gracias. La nota media de bachillerato, la nota que ha sacado en la EBAU y en la universidad que lo ha hecho y en el instituto que ha cursado el bachillerato. Vale. Sí, está intenté ponerlo en la transparencia. Han sacado un 10 todos. Los 4 estudiantes que vienen aquí han sacado un 10 todos, porque lo estuve mirando en bachillerato. Traen un 10. Evidentemente, el que tiene un 10 final es porque ha sacado un 10 en la EBAU también, ¿vale? Ha sacado un 10 en las 4 materias del bloque obligatorio, ¿vale? Y los tres estudiantes que tienen una calificación final de acceso a la universidad de 9,98, los 3 han sacado un 10 en el bachillerato y han sacado un 9,94, no sé cuántos decimales, o sea, 9,94, pero como pondera un 40%, la media final, la calificación de acceso a la universidad, con ese 10 del bachillerato que pondera un 60%, les sale finalmente un 9,98. Pero hay solo 3 estudiantes en toda la Comunidad de Madrid que ha obtenido esta calificación. Muchas gracias. Nada. Disculpen, sí. No. ¿Puedo hacer otra pregunta? Nada, sí, perdonen. Hay un dato que no sé si lo cuentan con ello ustedes, que sería, aparte de los, como ha preguntado la compañera, las notas los que han destacado más en la última EBAU, si tienen o saben el instituto, por así decirlo, que podríamos considerar que ha sido el mejor de la EBAU por nota media de los estudiantes. Entiendo lo que quieres decir. Nosotros hemos reflejado, como en años anteriores, los estudiantes más brillantes, digamos, son estudiantes. Tú te refieres a la nota media, digamos, si hiciéramos un promedio de las calificaciones que obtienen cada uno de todos los colegios e institutos que se presentan a la EBAU, ¿cuál es el que obtiene una calificación mayor? Ese indicador no lo hemos sacado, hemos sacado, digamos, lo que los estudiantes y la procedencia de esos estudiantes que han obtenido una mayor calificación. No tenemos este dato. Eso entiendo que ya será cada instituto el que quiera sacar pecho al respecto, y entonces supongo que ellos sí que contarán, ¿no?, con la nota media que han podido sacar sus estudiantes y tendrán que ser ellos los que
Efectivamente. Los que no sepan. Claro. Los colegios reciben las calificaciones de todos sus estudiantes y por lo tanto pueden calcular esa media ya a nivel de colegio o instituto. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarle, ¿se sabe ya la nota de los alumnos que han aprobado la famosa asignatura de matemáticas? ¿Te refieres a la media? A los que han aprobado, los que no, ¿cuál ha sido la media de la nota? Sí, el famoso examen de matemáticas. Sí, el famoso examen de matemáticas. Salieron llorando y muy enfadados. Sí. Bueno, sí, como es lógico, nosotros tenemos unos promedios de las calificaciones, porque bueno, las calificaciones se publican ya hoy a partir de esta rueda de prensa. Sí, bueno, ahí lo que podemos decir es que, y esto es interesante, ¿no? Es verdad que ha bajado algunas décimas esa nota en la asignatura de Matemáticas 2, pero hay que decir también que hay otras materias en las que también ha bajado, ¿no? Por ejemplo, hemos observado que en química, en física, en geología y en otras ha subido, en diseño ha subido. O sea, quiero decir que ha habido oscilaciones al alza y oscilaciones a la baja en distintas materias, pero que los puntos, digamos, porcentuales que ha bajado la nota en matemáticas no son superiores necesariamente a la reducción que ha habido en otras materias, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, no hemos detectado ahí, es verdad que ha habido una disminución, eso es cierto con respecto al año pasado, pero esa disminución ha tenido lugar también en otras materias. La Comisión de Materia, a instancias de la presidencia de la Comisión Organizadora, bueno, ha elaborado un informe donde además las competencias específicas que vienen en el Real Decreto del Ministerio de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato, el 243 y el decreto de la Comunidad de Madrid del currículo de bachillerato, digamos, los contenidos que tenía ese examen estaban ajustados a lo que viene reflejado en esas competencias específicas en esos decretos. E insisto, es verdad que ha habido una disminución en la asignatura de matemáticas, pero en otras ha habido también una disminución similar y no ha habido tanto revuelo. Todos los años hay exámenes algo más difíciles, exámenes más fáciles. Eso, evidentemente el examen siempre es bastante homogéneo, pero claro, no tenemos un control tampoco total de los exámenes que se ponen en otros distritos, pero desde luego desde aquí sí me gustaría defender el impecable trabajo que desde nuestro punto de vista ha hecho la Comisión de Materia de esta asignatura. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, estupendo. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier otra cuestión. Muchas gracias a todos y a todas.